quieres, Venga, voy a volver a la ya presentación. está el, Vale, ya y está grabando. entiendo que se ve la presentación en pantalla completa, ¿verdad? Se ve, se ve Fenomenal. perfectamente. Bueno, pues nada, vamos con ello y si queréis vamos directamente al grano. Cuento aquí brevemente, aunque tú ya hiciste un poco la introducción, ¿no? A través de la convocatoria, pero por ponernos en situación un poco Perfecto. de dónde vengo yo y también el contexto de la empresa en la que se produce este proceso que ahora vamos a contar. Entonces, bueno, en mi caso pues soy arquitecto, pero he trabajado un poco en todos los roles, ¿no? Dentro del sector, pues desde project manager para la propiedad, he estado en constructora, he estado y estoy ahora en promotora y como digo aquí también intentando No sé si me oís ahora. ser operador. Ahora te oímos, Pedro, sí. Bueno, Sí, Pedro. Fenomenal. Perdón, Am, Jesús. sí, Perdón. Sigue. seguimos. Entonces, bueno, y supongo que un poco como muchos de nosotros, pues en los últimos años, digamos que a través de formación y de diferentes experiencias, pues muy centradas en lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con BIM, con Lean Construction, con construcción industrializada también en mi caso y también con contratación IPD. De hecho, a Pedro lo conozco entre otras cosas porque fui alumno suyo del curso de contratos IPD de MITEC. Y luego con respecto al contexto a nivel empresa, pues bueno, esto que ahora os contaré tiene lugar en una empresa de la que vengo y también en la empresa en la que estamos empezando a trabajar ahora, como comentaba anteriormente, que son empresas promotoras y que tienen en su ADN, que tienen, bueno, desde el principio esta vocación hacia introducir los aspectos de contratación colaborativa en su modo de trabajar, ¿vale? Coincide que son empresas promotoras de nueva creación, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues digamos que no tienen estas costumbres o si queréis, en algún caso, barreras, ¿no? Que puede tener una empresa promotora de más trayectoria donde quizá el cambio hacia esta metodología le pueda resultar más complejo, ¿no? Eso obviamente facilita este proceso que ahora contamos, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es importante explicaros por qué nos planteamos desde estas empresas promotoras el emplear IPD, ¿no? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Que obviamente va más allá de que esto de repente se haya convertido en una moda, ¿no? Y tiene que ver con estos aspectos. Por un lado, que hablamos de proyectos que se salen probablemente de lo habitual, es decir, por un lado se une que somos, como decíamos, empresas de nueva creación, que no tienen un track record, una trayectoria detrás de haber desarrollado X proyectos y además tratando de desarrollar proyectos que tienen bueno, pues características que los hacen, si queréis, más ambiciosos de lo habitual o que tienen aspectos que los hacen más inciertos, ¿no? En el sentido de cuál pueda ser el resultado final o cuál puede ser el enfoque en muchos sentidos. Después, son empresas promotoras que tienen claro que quieren llevar un control o una gestión directa de estos proyectos y lo que eso implica, que ahora veremos. Que tienen también claro que de algún modo quieren cambiar el modo en el que habitualmente se relacionan promotora y constructora y arquitecto, es decir, en la medida de lo posible estamos buscando que estos equipos externos, aun siendo externos, se comporten como si fueran equipos internos, ¿vale? En el sentido de compartir objetivos, compartir intereses, forma de trabajar, etc. Y bueno, lo que decía, el tema de la innovación subyace también detrás de un poco del modo de trabajar en estas promotoras. Por supuesto, lo que ya sabemos todos, ¿no? Que tenemos como problemas en el sector a resolver y que de algún modo entendemos que estos procesos colaborativos pueden resolver.
y una visión, si queréis, más amplia que simplemente el valor entendido como beneficio económico dentro de lo que es el proceso de promoción y desarrollo de proyectos de construcción, ¿no? Donde adquieren, diría, casi igual importancia aspectos como el impacto social o el impacto medioambiental dentro de ese proceso, y por lo tanto añade un grado quizá de complejidad mayor, ¿no? Entonces, un poco estos son, si queréis, a nivel general, los motivos por los cuales entendemos que IPD es la fórmula adecuada, llamémosle IPD, llamémosle contratación colaborativa, etcétera, para afrontar los proyectos en estas empresas de las que os comentaba. A partir de ahí, bueno, y esto, si queréis, a título un poco más personal, pues bueno, surge una búsqueda, ¿no? de referencias, de entender más, saber más de cómo funciona esta metodología, este enfoque. En mi caso resultó particularmente útil este documento llamado An Action Guide for Leaders de LIPDA, que tiene ese enfoque un poco dirigido hacia el promotor, hacia el sponsor, de cómo poner en marcha un IPD dentro de un proceso de proyecto. Y por supuesto, bueno, pues empiezas a averiguar y a entrar en contacto, como ocurre hoy, ¿no? Pues con gente del manido, el concepto de ecosistema, ¿no? Que en España, bueno, en Lean Construction creo que está relativamente ya extendido, quizá no tanto el concepto de IPD, pero que en comunidades como Comunidad Valenciana, Cataluña, pues sí que tiene ya cierta resonancia. Y luego también, pues bueno, participo en formaciones, ¿no? Como la que antes comentábamos, específicas del ITEC o otras referidas al Lean Construction en general. Todo esto con bueno, pues el interés de ver cómo es posible implementar esta metodología en una promotora y en un proyecto, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pues de estas fuentes y en particular de esta que os comentaba, ¿no? de esta guía para líderes del IPDA, para la implantación de IPD, bueno, pues tiene este par de herramientas que en cierto modo sirven como para hacer un check de que efectivamente el proyecto o la empresa donde se quiere implantar IPD encajan, ¿no? con lo que esto implica o con lo que esto requiere o cumple, digamos, los requisitos como para que vaya a funcionar, ¿no? Entonces estas son dos listas que aparecen en esta guía, ¿no? Y que nosotros, bueno, pues hicimos ese checklist y donde al final comprobamos que efectivamente, dado el nivel de ambición, de cierta incertidumbre y de complejidad del proyecto, claramente pues es un proyecto y un tipo de empresa promotora que saldría, que sale beneficiada del empleo de esta metodología, de este enfoque, ¿no? Y lo mismo ocurre en este otro, ¿no? Donde lo que se trata de comprobar es hasta qué punto la propia empresa, ya no tanto el proyecto, sino la empresa promotora, tiene o reúne los requisitos, las características que la hacen compatible o adecuada para implantar esta metodología, ¿no? Y al final, como veis, pues bueno, se trata de comprobar que efectivamente se quiere, hay una voluntad de cambiar la forma de hacer habitual, de involucrarse probablemente de una forma bastante más intensa de lo habitual en el proceso de gestión del proyecto desde el punto de vista del promotor, sea de forma directa o sea porque existe un representante de la propiedad que cubre este aspecto. Y bueno, de nuevo lo que veis es que en nuestro caso, pues efectivamente se cumplían todos estos requisitos, ¿no? Es que de algún modo parecía claro que esto estaba hecho para nosotros, ¿no? A partir de ahí, lo que hicimos fue, bueno, tratar de empezar a estructurar con un proyecto ya a la vista cómo organizar este proceso, ¿vale? Y lo que veis arriba sería el proceso completo, desde el plan de negocio hasta la ejecución del proyecto,
de esa gestión, esa contratación colaborativa, ¿no? De principio a fin. Y lo que veis abajo es, digamos, el zoom en concreto de los pasos que nosotros hemos seguido para lo que es la selección del equipo. Que claramente es un aspecto fundamental en este tipo de aproximaciones. Con quién, digamos, te vayas a casar, ese arquitecto, esa constructora y otros que puedan venir después, es básico. Y ahora veremos un poco el porqué y qué importancia y qué relevancia se le da y un poco, bueno, pues cuáles son los pasos que nosotros hemos ido dando. De hecho, bueno, aquí sobre todo me enfocaré en este aspecto porque, como te decía al principio, Miguel Ángel, el proyecto digamos, que empleo como ejemplo es un proyecto que se ha quedado en esta etapa de aquí, se ha quedado en el contrato, ¿vale? Hemos llegado a negociar y a cerrar el contrato, ¿vale? Pero por diferentes circunstancias todavía no ha continuado con el proceso de validación. Entonces, bueno, como veríais, lo primero que tenemos es el plan de negocio y aquí, bueno, más o menos entiendo que todo el mundo obviamente sabe lo que es un plan de negocio, pero aquí he querido destacar algunas de las cosas que quizá lo hacen un poquito diferente o qué aspectos son los que son relevantes de cara a este proceso, ¿no? Entonces, obviamente, en ese plan de negocio tienen que estar los parámetros económicos del proyecto, fundamentalmente, cuál es la envolvente, cuál es ese presupuesto máximo del que se dispone para desarrollar el proyecto, pero también tienen que haber muy claros una serie de aspectos más allá de los económicos, ¿vale? Por supuesto, las características del proyecto, si queréis, del producto, del edificio, pero también, por ejemplo, hoy en día, y para nosotros era fundamental en este proceso, tener claro cómo de ambiciosos queremos ser, por ejemplo, en el grado de sostenibilidad ambiental, social, económica del edificio, si vamos a emplear algún marco de referencia para esto, qué valores queremos alcanzar, plazos, obviamente, y por supuesto, bueno, tener claro que queremos desarrollarlo mediante este tipo de contratos, ¿no? y de metodología. Esto nos tendría que ayudar, ahora que lo que veremos ahora después, que es a definir cuáles son los actores y el perfil de esos actores adecuado para responder a esas necesidades que emanan del plan de negocio. Y a partir de ahí arrancar ese proceso de selección, de búsqueda de esos actores que van a ser clave en el desarrollo del proyecto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, aunque la lista inicialmente era más larga en cuanto a los colaboradores que nos queríamos contar, quiero decir que iba más allá de arquitectos y constructora, pero bueno, en esta primera fase lo primero que hicimos fue centrarnos en estos dos, que obviamente son las tres, junto con el promotor, las otras dos patas principales de este contrato y en general de cualquier contrato, obviamente, de proyecto y obra. Y lo importante aquí era definir cuál era el alcance, cómo entendíamos que era el alcance de los trabajos de cada uno de ellos, sobre todo en aquello que es un poco, si queréis, diferencial con respecto a un proceso y un contrato al uso, y el perfil que buscamos en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué áreas de experiencia, de expertise, qué requisitos son los que buscamos que cumplan cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, con eso confeccionamos esto. Si queréis un poco yendo a lo particular, pues veréis que aquí ya se hace mención, por ejemplo, de que los arquitectos, pero también la constructora, tienen que desarrollar las fases de validación y lo que llamamos preconstrucción, que sería básicamente la fase de proyecto. Tienen que trabajar con la metodología de Target Value Design, es decir, en lugar de desarrollar el proyecto y al final del proceso sacar un presupuesto y mediciones, o unas mediciones y presupuesto, pues es más bien lo contrario. El promotor les estamos facilitando desde el principio la información de ese plan de negocio y hay que trabajar para que el proyecto alcance esos objetivos, ya digo, los económicos y también los no económicos, ¿vale? Y el proceso
consiste precisamente en ir, a medida que se va avanzando en el proceso, ir validando, ir comprobando que efectivamente estamos alcanzando ese valor que queremos con el proyecto. Y luego, por supuesto, que aquí ya entran cuestiones como BIM, ¿vale? Al final, una cosa que vemos clara es que bueno, BIM, Lean, incluso industrialización, podríamos entrar en ello, de algún modo son enfoques, son metodologías que necesitan las unas de las otras, vivir casi en simbiosis, coexistir, para que funcionen cada una de ellas. Y en este caso, en la medida en que queremos que la empresa de arquitectura, la constructora, incluso otros actores participen desde el principio del proceso de diseño, desarrollo, etcétera, bueno, pues tener una única fuente de información, una única base de datos, que al final es lo que es BIM, resulta fundamental, porque al final lo que necesitamos es que todos estos actores tengan acceso a la información del proyecto en tiempo real, en todo el proceso de diseño, y que cada uno pueda, sobre esa misma base de datos, aportar la información o extraer la información que necesite. Bueno, y con eso y con algunas cosas que para nosotros eran relevantes en este proyecto concreto, como pueda ser pues, la experiencia en proyectos donde la sostenibilidad tenía un grado importante de relevancia, o en el caso de la constructora, pues haber implantado Lean Construction, al menos las Planning System, pero a la medida de lo posible, recomendable que hayan profundizado más en la implantación de esta metodología, pues bueno, eran un poco las características, ¿no?, que buscábamos en cada uno de estos actores. Con eso confeccionamos esto que viene a ser el baremo que emplearíamos para seleccionar a estos actores, de tal manera que, bueno, veis que hay como 3 bloques. Uno, ahora hablaremos un poquito más en detalle, es el de las expresiones de interés, ¿vale?, donde lanzamos un primer formulario, como ahora veréis, centrado sobre todo en los aspectos relativos a la experiencia previa, ¿vale?, de esos equipos. Entonces, en nuestro caso, como veréis, pues dentro de, digamos, la valoración global, la experiencia la valorábamos con un 50% del peso total de la valoración, y dentro de ese apartado, pues bueno, veis aquí que al final se dividía como en 6 áreas, donde la experiencia en diseño, construcción de vivienda colectiva, de otro tipo de soluciones habitacionales, proyectos, como decíamos, sostenibles, la implantación de BIM, experiencia con construcción industrializada o con Lean Construction, eran un poco las áreas que valorábamos. Después había un segundo formulario, una segunda etapa del proceso que ahora veremos, que sería, digamos, la solicitud de ofertas, el Request for Proposals, y aquí había 3 bloques. Uno, el bloque económico, que veis que tiene un peso del 20% con respecto al total de la valoración, en nuestro caso. Aspectos sociales y medioambientales, que tienen un peso del 10%. Y por último, la parte que tiene que ver más con equipo, con el feeling que captemos, que entendamos, podemos tener con los equipos que cada una de las empresas, tanto arquitectura como constructora, pusieran sobre la mesa, ¿vale? Que esto, por un lado, lo recogíamos mediante el currículum y la experiencia de las personas concretas, y por otro lado, en la última fase de entrevistas, en las que hablamos con cada uno de los equipos que llegaron a esta fase, ¿vale? Eso es un poco el baremo que, como digo, responde al final a ese plan de negocio y a las necesidades que se deducen de ese plan de negocio, ¿no? ¿A qué le damos importancia nosotros y qué peso le damos en la valoración final a cada uno de esos aspectos? Entonces, lanzamos esas expresiones de interés. En nuestro caso, luego lo veremos un poco más en un timeline, pero en nuestro caso, lanzamos primero a los arquitectos, aunque, como veréis después, lo comentaremos, perfectamente lo podríamos haber hecho en simultáneo con los arquitectos y las constructoras, pero en este caso los mandamos primero a los arquitectos,
y consistía en un formulario online donde, por un lado, nosotros aportábamos bastante información para esta fase. Primero un compromiso de confidencialidad, como veis aquí, pero después ya aportábamos una presentación que explicaba quiénes éramos como promotora, cuál era nuestra filosofía, cómo entendíamos nuestro negocio. Y después también facilitábamos información con respecto a, bueno, ¿y qué es IPD? Porque desde el principio decíamos, queremos desarrollar este proyecto con esta metodología, pero sabíamos que la gran mayoría de las empresas a las que nos aproximaríamos no tendrían experiencia previa ni habrían oído hablar probablemente de esta metodología. Entonces mandábamos un documento bastante sintetizado donde explicábamos en qué consiste y también dábamos enlaces a información ya más detallada o incluso vídeos donde esto se explicaba con más detalle. Y después, en ese mismo formulario, pedíamos información general de cada una de las empresas, bueno, pues lo habitual, ¿no? Experiencia previa, equipo, cuántos desarrollos de los tipos que nos interesaban se habían hecho, etcétera, etcétera. En fin, en general preguntas dirigidas a valorar este bloque, ¿no?, de experiencia que antes comentábamos. Lanzamos ese formulario. En el caso de los arquitectos lo lanzamos a cerca de una treintena de arquitectos, de los cuales respondieron una quincena, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, con eso, bueno, aquí veis un poco el resultado. Aquí serían todos los que respondieron, la valoración que iban alcanzando cada uno de ellos y cuánto suponía eso con respecto al peso total de la valoración. Aunque aquí no lo estemos viendo, pero bueno, dentro de cada uno de estos grupos había, digamos, una forma clara y objetiva de valorar cada uno de estos aspectos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si hablamos de vivienda colectiva, creo recordar que le dábamos 2 puntos por cada edificio, no solo proyectado, sino construido en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quería alcanzar la puntuación máxima de 10 puntos, tenía que haber hecho como mínimo 5 edificios residenciales, creo que de más de 20 viviendas en los últimos 10 años, por ejemplo, ¿no? Un poco los criterios que íbamos empleando para cada uno de estos aspectos. Y después pasamos a una siguiente fase, donde de esos 15 arquitectos, y en el caso de las constructoras no fue así porque lanzamos al mismo tiempo expresiones de interés y solicitud de ofertas, pero en el caso de los arquitectos, de esa lista de 15, creo que quedaron aproximadamente la mitad para la siguiente fase, a los que ya les pedimos una información adicional, ¿no? Entre ellas información económica, como veis aquí. Entonces, lo que hicimos fue, en esta fase, les enviamos bastante más información, más detallada, de en qué consistía el proyecto, ¿vale? Tamaño, programa de necesidades, y les dábamos ya nuestras cifras de presupuesto máximo, ya en este momento, y con eso lo que les pedíamos es que nos dijeran, en base a esa información que les dábamos, cuáles serían sus honorarios para ese proyecto, tanto para los arquitectos como para la constructora. Entendiendo por honorario, y esto reconozco que fue una de las cosas que más costó explicar y hacer entender, que entendíamos por honorario los gastos generales y el beneficio industrial, tanto de los arquitectos como de la constructora, ¿vale? Por supuesto, los arquitectos respondían al suyo y las constructoras al suyo. Esto en la constructora era más, bueno, pues están más habituados a hacer los números de esta manera, pero los arquitectos, como sabréis, y yo soy arquitecto, con lo cual, bueno, pues también soy culpable de esto cuando me toca. No estamos acostumbrados a separar lo que es el coste directo, por decirlo así, del trabajo, en este caso de redactar un proyecto o de dirigir una obra, con respecto a lo que es los gastos generales o el beneficio del estudio. Y bueno, y este ejercicio al principio costó un poco de explicar y de hacer entender. Bueno, y estas son las 2 cosas que les pedíamos en ese formulario, ¿no? Estimación de plazos, aspectos para valorar, como os decía antes, los aspectos ambientales y sociales
en su empresa, y les pedíamos ya que identificaran las personas clave que participarían en el desarrollo del proyecto, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los arquitectos, pues les diríamos, dinos quién va a ser el arquitecto, entre comillas, del director del proyecto, que va a pilotar esto, quién va a ser, por ejemplo, la persona que va a estar al cargo de las estimaciones de coste del proyecto, quién va a ser la persona responsable de BIM, por ejemplo, en el proyecto. Y estas cosas las pedíamos tanto a los arquitectos como a la constructora, que nos identificaran ya quién eran esas personas con cara y ojos y que nos facilitaran su currículum, su experiencia, ¿vale? Con esto, de nuevo, lo que hacíamos era volcar esa información para cada uno de esos aspectos y esos criterios, para, de nuevo, poder valorar cada uno de ellos. Como veis aquí, bueno, no entraré tampoco en muchísimo detalle, pero veis estas líneas en rojo, que quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las constructoras, 3 de las 7 que emitieron su oferta no entendieron cómo tenían que dar los datos, las cifras económicas del proyecto en primera instancia. Hubo que, como ahora veréis, hacer una segunda ronda o darles una oportunidad y, por supuesto, varias explicaciones más para que entendieran qué era lo que estábamos buscando y cómo estimar esas cifras, ¿no? Bueno, como resultado de estas ofertas que recibimos, pasamos ya a una lista que en el caso de los arquitectos fue de 3 y en el caso de las constructoras fue de prácticamente todas las que habían presentado oferta, es decir, 7, 8, pasamos al proceso de entrevistas, ¿vale? Y aquí, bueno, obviamente nos pilló también en época de COVID, la logística en algunos casos, pues bueno, nos desplazamos nosotros, en otros se desplazaron ellos, en otras fueron mediante videoconferencia, que no es lo que nos hubiera gustado, pero no había otra. Porque, bueno, para que os hagáis una idea, nosotros siendo de Valencia, en el caso de las constructoras, teníamos más o menos 50-50%, 50% de la Comunidad Valenciana, pero el resto eran de Madrid y Barcelona, o tenían al menos sede en Madrid y Barcelona. Y en el caso de los arquitectos, pues los 3 finalistas eran de fuera de la Comunidad Valenciana, aunque inicialmente en la lista inicial hubiera presencia a lo mejor de un 30-40% de arquitectos de la Comunidad Valenciana, pero los 3 finalistas eran todos de fuera, de Madrid y de Barcelona. Entonces, bueno, pasamos a ese proceso de entrevistas y lo que hicimos fue lo siguiente. Creamos un comité para asistir a esas entrevistas y después dar su valoración, que era diferente a quien había estado pilotando el proceso hasta ese momento, ¿vale? En mi caso yo había pilotado ese proceso de expresiones de interés. Por aquí Miguel Ángel entrando con el micro. Hicimos esto simplemente por evitar, vamos a decir así, vicios ocultos o que al final lo que en principio trata de ser un proceso muy objetivo, si queréis, dejará de serlo por el hecho de que al final es la misma persona la que interviene y decide en todas las etapas. Entonces, en esa etapa ya final de entrevistas intervinieron 3 personas, 2 del equipo de la empresa y Pedro, que trabajó con nosotros en el desarrollo del proyecto, Pedro Júdez, que formó parte de este comité de entrevistas también, ¿vale? Sesiones de 2 horas con cada uno de los equipos, donde por un lado les pedíamos que nos contaran todas aquellas dudas que les hubiera generado el proceso y en la mayoría de los casos acabamos hablando sobre todo de los aspectos económicos y de cómo funcionaba el pool de riesgo-beneficio y de qué entendíamos por honorarios, etcétera, porque como habéis visto en algunos casos no se había entendido. Y la segunda parte pues la dedicábamos a hablar ya de cuestiones concretas, de acabar de recopilar información de algunos aspectos que podían haber quedado en el tintero
y sobre todo, como digo aquí, de ver el feeling que teníamos con esos equipos. Porque entendíamos y entendemos que lo fundamental en este proceso, aparte, por supuesto, de encontrar gente con las capacidades y la experiencia necesaria, es encontrar a gente con la que nos pudiéramos entender y con la que tuviéramos, bueno, si no la seguridad, por lo menos cierta perspectiva clara de que iba a ser gente con la que iba a ser fácil trabajar en esta metodología, que no deja de ser, en nuestro caso, bastante experimental y donde sabíamos que podría haber altibajos, donde la confianza es básica y por lo tanto, pues de ahí la importancia de todo ese proceso y de captar, digamos, esas sensaciones, ¿no? con la gente que teníamos enfrente. Bueno, de ahí mismo proceso, esas 3 personas del comité valoraron una serie de aspectos durante esas entrevistas que dieron lugar, como habíamos visto al principio, a sumar el 20% que le dábamos de valor a la parte de entrevistas al resto de puntuaciones. Y bueno, de ahí salió, por un lado, una empresa constructora que destacaba del resto en cuanto a la valoración, prácticamente diría que en todos los aspectos que habíamos entrado a valorar. Y del lado de los arquitectos teníamos 2 empresas que estaban muy parejas, donde había una de ellas que marcaba la diferencia en un aspecto concreto, pero en todo lo demás estaban muy, muy a la par. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo primero que hicimos fue, la empresa constructora para nosotros, en base a esas valoraciones, estaba bastante claro cuál tenía que ser, por no decir muy claro, y lo que hicimos fue hablar con ellos. Hablamos con la empresa constructora para comentarle los 2 finalistas que teníamos del lado de la arquitectura y ver si tenían experiencia, si habían trabajado previamente con alguna de ellas o tenían referencias cercanas, porque nos interesaba mucho, primero, teníamos, como decíamos, claro, la empresa constructora y ahora lo que nos interesaba saber es cómo de compatibles o de bien podrían trabajar la empresa constructora y la empresa de arquitectura, ¿vale? Dándole, como veis, prioridad en este caso a la constructora. No solo porque en el proceso hubiera quedado bastante claro cuál era la más valorada, sino porque para nosotros la pieza fundamental en este proceso está en la constructora y no tanto en la arquitectura, que por supuesto tiene toda la importancia también, pero donde quizá hay que hacer un giro mayor en cuanto al modo de trabajar es en la constructora y bueno, y al final, como sabéis, tiene un peso del 90, 90 y tantos % en el presupuesto de un proyecto frente a lo que tiene el arquitecto. Entonces, de ahí surgió que por diferentes circunstancias la constructora conocía más a uno de los 2 arquitectos, tenía más referencias, no mejores porque con la otra realmente no había trabajado, por lo tanto no podía valorarlo. Y bueno, y esa fue la empresa de arquitectura por la que optamos, ¿no? Con eso, básicamente, cerramos el proceso de selección y bueno, y lo que nos quedaba por hacer era el contrato, ¿vale? En este caso, una de las responsabilidades que habíamos depositado en Pedro, que ponemos aquí facilitador, pues era precisamente la redacción de ese contrato, ¿vale? Que, bueno, yo no he entrado ni voy a entrar mucho en detalle porque yo creo que lo mejor es que otro día él mismo lo cuente. Pero bueno, básicamente, bueno, y de hecho aquí he puesto el enlace porque tuvo la gentileza de publicar ese modelo de contrato que está disponible para el que lo quiera emplear. Entonces, lo que hicimos fue trasladar ese borrador de contrato a la empresa de arquitectura y a la empresa constructora. También a nuestros propios abogados, en paralelo, obviamente después de las diferentes revisiones que nosotros hicimos, que esto también, bueno, es un tema, si queréis, peliagudo, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso, probablemente, dada el convencimiento que había por nuestra parte
impulsar el proyecto con esta metodología, pues el peso que tenían nuestros abogados era relativo, pero bueno, obviamente había que tenerlo en cuenta. Y creo que pasó un poco lo mismo al final con la empresa constructora y con la empresa de arquitectura, sobre todo con la constructora, porque bueno, creo que presentamos un contrato muy equilibrado donde, diría, a propósito, entre comillas, renunciábamos como promotor a muchas de las cláusulas draconianas que suelen haber en un contrato al uso. Y esto creo que facilitó también el que hubiera, digamos, muy rápido consenso en cuanto a cómo iba a ser ese contrato. Apenas hubieron quizá un par o tres de ajustes, modificaciones que hicimos a ese contrato con la ayuda de la empresa de arquitectura y de la empresa constructora. Y con eso cerramos el acuerdo de ese contrato, ¿vale? Lo siguiente que íbamos o que vendría era el proceso de validación, ¿vale? Según este esquema que estábamos comentando. Esto, como decía al principio, no llegamos a arrancarlo, ¿vale? Por diferentes circunstancias, pero bueno, es también quizá un elemento que es diferente desde luego, al enfoque, digamos, de contratación al uso, pero incluso dentro de ese mundo IPD, pues hay gente que practica y hay gente que no utiliza este proceso de validación, que básicamente consiste en, antes de ponerse a diseñar o a proyectar en detalle, bueno, pues entrar a valorar todas las hipótesis que el promotor había empleado en su plan de negocio y contrastar si efectivamente son viables o no son viables con la experiencia y con el juicio que aporta el estudio de arquitectura y la empresa constructora, ¿vale? Entonces, bueno, ahí nos quedamos nosotros. Aquí, porque tuvierais un poco una visión general de cuánto duró ese proceso. Como veis, la verdad es que en nuestro caso fue del orden de 10 meses por diferentes motivos. Obviamente también uno de ellos porque era la primera vez, otro porque, bueno, hubo ciertos gaps, ciertas discontinuidades en el proceso, como por ejemplo que el contrato también era la primera vez que se redactaba, entonces hubo que esperar a que el contrato estuviera redactado para poder compartir el borrador, pero también, por ejemplo, que empezamos el proceso con los arquitectos y no simultáneamente con las constructoras, que eso también podría haber recortado tiempo. Bueno, en definitiva, yo creo que si lo hubiéramos hecho, bueno, con lo que sabemos ahora y además con el contrato redactado y demás, este proceso se podría haber hecho en 3 meses, probablemente, ¿vale? La diferencia es enorme. Entonces, bueno, por un poco repasar, pues qué cosas vimos que funcionaron bien y qué cosas quizá no tanto. Decir que a pesar de las muchas incertidumbres y quizá más, sobre todo, bueno, según a quien le preguntaras, dudaba más de la acogida que tendría esto con constructoras o con arquitectos, pero de nuevo había dudas y la verdad es que fue todo lo contrario. De hecho, fue enormemente satisfactorio ver el modo en el que todo el mundo al que contactábamos bueno, pues recibía la propuesta, la metodología, aunque por supuesto hubieran dudas y hubiera casi siempre cierto desconocimiento, ¿no? de cómo funcionaba esto, pero la receptividad siempre fue muy positiva. Funcionó, creo, bastante bien. Bueno, el hecho de que hubiéramos digitalizado todo el proceso, todo fue mediante formularios online, es verdad que hubo que generar bastante documentación. Trabajamos con un repositorio online también para toda esta documentación, etc. Nos sorprendió también que todos aquellos que llegaran a presentar oferta económica en general nos dio una sensación de que eran ofertas ambiciosas.
no sé si tiene que ver también un poco con la tendencia general de ofertar a la baja, aunque en este caso obviamente no tratábamos tanto del coste directo como de los horarios, como comentábamos antes, pero aún así, en muchos casos nos sorprendió que las ofertas eran, diría, ambiciosas en el sentido de apretarse bastante el cinturón en algunos casos. Por supuesto, el contar con una persona experta, como el caso de Pedro, pues ayudó mucho. De hecho, en mi caso, pues creo que habíamos lanzado ya el proceso con arquitectos y sobre todo fue cuando estábamos tratando de ver cómo lo hacíamos con las constructoras que empezamos a hablar de ello y nos vino muy bien y sobre todo, bueno, la redacción del contrato también es fundamental. Y esa visión externa, ¿no? Que aporta también muchas veces una visión diferente. Y luego, pues bueno, yo creo que un poco por lo que decíamos antes, la verdad es que la negociación del contrato fue muy sencilla. O sea, apenas una reunión, un cruce de un par de correos, un par de ajustes y con eso llegamos a buen puerto. Cosas que no salieron tan bien, pues bueno, creo que lo he mencionado antes, pero obviamente aquí en nuestro caso quizá arrancamos a lo mejor demasiado pronto, lo que alargó el proceso, ¿no? Además, por circunstancias, bueno, en un proyecto donde el suelo, pues todavía, la compra del suelo todavía no estaba 100% atada y eso también alargaba la toma de decisiones. Como decía, podríamos haber acortado perfectamente habiendo lanzado el proceso simultáneamente para arquitectos y constructoras. Luego nos dimos cuenta también en la forma en la que hicimos la baremación o cómo repartíamos los puntos, que quizás le teníamos que haber dado más valor al aspecto del link construction, aunque luego tratamos mediante las entrevistas de ajustar eso. Fue una lástima, y entiendo que en circunstancias, bueno, pues mejores que estas del COVID hubiéramos podido pasar algo más de tiempo, sobre todo con las constructoras, con las que incluso nos planteamos inicialmente que, aparte de la entrevista, nos hubiera gustado visitar al menos una obra de cada una de ellas, una obra en curso, pero no había forma en las circunstancias en las que estábamos. Después, otra cosa que viéndolo en perspectiva te das cuenta es que esto consume mucho tiempo, ¿vale? Como digo, probablemente también porque es la primera vez, porque, bueno, pues el aprendizaje es lo que tiene, pero esa primera vez lleva tiempo, consume recursos y hay que tenerlo en cuenta. Y luego también lo que decíamos, ¿no? Detectamos que había cosas, sobre todo en la explicación de los aspectos económicos, que probablemente deberíamos explicar de otra manera porque recibíamos respuestas que no reflejaban que no se había entendido, ¿no? En algunos casos. Y hasta ahí llego, Miguel Ángel. He intentado, bueno, y al final me he comido buena parte del tiempo. Pero bueno, eso Bueno, es ha un estado muy poco, interesante. O sea que pues bueno, está muy esa ha sido la interesante porque además es experiencia. una experiencia real, que eso tiene un gran valor. Así que, bueno, si alguno de los demás queréis intervenir, hacer alguna pregunta a Jesús o algún comentario. Bueno, a ver, Miguel Ángel se sabe la historia de primera mano. Pedro se sabe la historia de primera mano. Miguel ya la ha escuchado antes. O sea que... Miguel, Miguel Tapia. sí, lo tenemos Miguel, aquí. Cancelar silenciador ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? buenas tardes, Miguel. Disculpa del retraso, que salgo de un sitio y luego no me funciona. En fin, vamos a contar mi vida. Muy interesante, Jesús, la verdad. ¿Sabes qué está ocurriendo ahora mismo con el proyecto? No, la verdad es que, bueno, al principio le contaba a Miguel Ángel que hace aproximadamente un par de meses salí del proyecto, de hecho estoy montando una nueva empresa y la verdad es que he perdido un poco el hilo de lo que haya podido pasar. Creo que está todavía en stand-by, fundamentalmente por los aspectos relativos al suelo, ¿no? Que os decía antes, pero
no sé más, la verdad. Vale. Ahí yo sí que os puedo decir que el proyecto está en stand-by, pero con ganas por parte de todo el equipo de volverlo a poner en marcha, pues probablemente en septiembre, una vez resueltos todos los temas necesarios, ¿no? O sea, no sé si lo habéis comentado al principio de la reunión. Entiendo que no había claro ni anteproyecto ni nada cuando se arrancó con el proceso, y cuando se cerró con el contratista tampoco había todavía ni anteproyecto ni había nada, ¿no? No, lo que había era un encaje, ¿vale? El que habíamos empleado nosotros para desarrollar la cuenta de explotación y el plan de negocio, Sí. pero no más de eso. ¿Y un techo presupuestario, por lo menos, o tampoco? Sí, no, teníamos una cuenta de explotación completa, de fase de promoción y de fase de explotación, porque además esto era una promoción para el alquiler donde el objetivo era ser operadores. Sí, sí. ¿Y había un compromiso por la constructora para que ese precio fuera el máximo? En principio ¿O estaba abierto? las ofertas económicas que se hicieron, bueno, ofertas, entendamos en la parte de coste directo, no tanto como oferta económica, sino como validación, en este caso, ¿no? Y efectivamente estaban por debajo de ese umbral. Sí, no, me refiero al coste total del proyecto. Entiendo que en el proceso se le entrega a la constructora y al arquitecto el presupuesto objetivo, que perdonadme que es que a lo mejor hay algún tema que no habéis, porque entiendo que le entregáis el presupuesto objetivo a los dos. El arquitecto pues dirá que le parece bien, mal o regular, pero no se estará al final gastando los cuartos en él, y el contratista pues sí, su opinión tiene más peso. Entonces preguntaba si el contratista se había mojado de alguna forma con que ese presupuesto era viable hasta el punto de firmarlo como máximo, en todo caso. En primera instancia, ellos emitían su valoración de coste directo del proyecto, ¿vale? Y comprobábamos que estuviera dentro de los límites presupuestarios. Vale. Pero el contrato no es un contrato de precio máximo. No es un precio máximo garantizado, no está topado por arriba. ¿Quién es el cliente? ¿Lo habéis comentado? No sé si se puede comentar. ¿Quién es el cliente? El cliente. ¿Cómo se llamaba la empresa promotora? Sí, el promotor. Sí, se llamaba Trede, la empresa de la que yo... Trede, que es valenciano, son valencianos. Ajá, sí. Sí, hicieron un proceso con TVD al principio, todo correcto. No, que me sorprende positivamente que existan promotoras capaces de firmar eso con un contratista. En fin, me sorprende positivamente. Sí, sí. Bueno, ya es, eso quizá es cualitativamente significativo. Sí, no, Miguel, te puedo... A ver, lo que ocurre es que no es que el precio máximo garantizado, ¿verdad? En realidad, al final de la preconstrucción, aparecerá una cifra que será parecida al precio máximo garantizado, pero que en realidad se llamará precio máximo estimado. Y hasta llegar al precio máximo estimado hay otros indicadores de coste, ¿no? Entonces, el indicador de coste con el que se puede empezar a trabajar la etapa de validación es el coste previsto, que viene simplemente de restarle a la inversión máxima del cliente los honorarios de los autores. Y con eso empiezas la etapa de validación. O sea, entonces vas haciendo diseño centrado en el valor para ver si esto encaja. En cada una de las etapas simplemente no puedes superar ese tope que te queda. ¿Y hay puertas de salida? Hay puertas de salida, sí, por supuesto. Hay puertas de salida. Acabamos la etapa de validación y al acabar la etapa de preconstrucción. Está bien, está muy bien. Pero una cosa que advertimos, y Miguel Ángel lo puede confirmar, es que aunque nosotros no forzamos el que aquello tuviera un precio máximo garantizado, sí que podría ocurrir, y de hecho ya hubo conversaciones que así lo indicaban, que el banco que fuera a financiar de algún modo pudiera exigirlo. Sí. Está claro. Puede haber externos al proyecto que obliguen al precio máximo garantizado. Sencillamente, entonces hay que recalcular los indicadores de coste. Porque, claro, es muy importante, porque del coste previsto que salga de la etapa de validación es el que se utiliza
para, al final de la corrida, cuando se acabe la obra, cuando se acabe el diseño, se acabe la obra, se sumen todos los costes, repartir el resultado final. Si hay ahorro en el proyecto, se reparte proporcionalmente a lo que cada uno ha invertido, y si el proyecto se va, también se reparte en función del riesgo que cada uno ha asumido, que son paralelos, ¿no? O sea que eso también tiene su emoción y complejidad, y ya dependerá de cada contrato cómo se quiera hacer. Pues nada, a ver qué tal les va, ¿no? A partir de septiembre, como dices. A ver si van a seguir contando con vosotros. Porque van a necesitar un poquito de vaselina, supongo. Yo en principio sigo en el proyecto. Pedro sigue en el proyecto, ¿no? Yo sigo en el proyecto. No penséis mal. Como facilitador, por lo menos como facilitador, sigo en el proyecto. Oye, y una cosa, Jesús, decías antes, porque bueno, que habéis hecho esa gestión de selección con constructora, con arquitectos. ¿Tú en qué has visto, digamos, más reacción? ¿En los arquitectos o en las constructoras? O sea, En las constructoras de lejos. sí. Bueno, O sea, a ver, los arquitectos sí estaban en mejor disposición. No. A ver, no, en buena disposición estaban todos. Pero donde veías, digamos, que les brillaban los ojos cuando hablabas de esto, eran las constructoras. Quiero decir, obviamente se juega. Por fin, ¿no? Decían por fin. Por fin alguien que me va a pagar lo que cuesta esto. Entonces, veíamos en la mayoría de empresas constructoras, por no decir todas con las que hablábamos, veíamos muchísima ilusión por escuchar algo así y, por supuesto, porque luego pudieron participar del proyecto, ¿no? Para los arquitectos, bueno, no les suponía un problema. En general, todos reaccionaron bien, pero tampoco daba la sensación de que para ellos fuera un gran cambio, ¿vale? Que en cierto modo sí lo es, sobre todo en el modo en el que ellos tienen que trabajar y relacionarse con la constructora y también con el promotor, pero sobre todo con la constructora. Sin embargo, bueno, parecía que lo percibían como algo relativamente normal, ¿no? O sea que las constructoras, te diría, eran claramente los que se veían más esperanzados. Oye, y una cosa, y esto, Pedro, puedes, por favor, si te apetece opinar, porque yo, como me interesa tanto todos estos temas, el proceso, por ejemplo, que tengo entendido en los hospitales que se desarrollaron en Cataluña, era un proceso, creo que ya venían como precasados el equipo, ¿no? O sea, arquitectos y constructoras ya formaban una sola opción, no como lo que nos ha contado Jesús, que seleccionaban constructoras por una parte y arquitectos por otra. No tanto eso. Lo de la construcción de 5 hospitales aquí en 20 semanas. Sí. 4 de ellos consiguieron hacerlo en 20 semanas y el quinto se retrasó un poquito. Digamos, sí que tenemos bastante información porque, gracias a Dios, sí que ha sido muy lean construction todo ese proceso. Y los actores han hablado, y han hablado los promotores, y han hablado las constructoras, y han hablado los ingenieros, ¿no? Y lo tenéis a vuestra disposición. Pero no ha sido IPD, o sea, ha sido un proyecto y obra en el que la administración pública, por procedimiento de urgencia, dio cada una de las obras a equipos predeterminados, con proyecto y obra, con presupuesto cerrado, ¿vale? Por tanto, en el IPD es muy básico el tema de que haya un objetivo de coste compartido por todo el mundo y no simplemente impuesto, ¿no? Y que si se producen ahorros hay bonus para todos, que los repartimos en función de cómo cada uno de nosotros también arriesga, y que si nos vamos de precio todos ponemos. O sea, esto era un proyecto y obra tradicional, si quieres, pero repartido entre varios equipos. Como lo hicieron por procedimiento de urgencia, no, y era urgente, porque se trataba de salir al paso de la pandemia, no hicieron, no sé qué resquicio encontraron en la ley de contratación pública para poderlo hacer de esa forma, cuando luego me parece que han sacado a licitación 2 o 3 más,
para hacer en los próximos tiempos, y una de las condiciones era que fueran equipos diferentes también. O sea que, pero separaban. No ha sido IPD, ha sido proyecto y obra, Ya. que ya es un gran avance. Sí, sí. Pero, por ejemplo, no hay transparencia en cosas. Ya. No hay libros abiertos. No tiene por qué haber libros abiertos. En un proyecto y obra, la propiedad lo único que dice es: yo quiero este resultado, firmo que será por este precio y a ver cómo lo hacéis, chicos, ¿no? Entonces tiene que especificar muy bien lo que quiere. Pero claro, el proyecto y obra yo nunca lo he visto más que en contratación pública. No sé si tenéis otra experiencia. Es decir, lo he visto para construir hospitales, prisiones, colegios, comisarías de Mossos d'Esquadra, ya hace años que en Cataluña se utilizaba. Es más, proyecto, obra y explotación a 20 años. Es decir, pero eso es cuando el promotor es un promotor que en el fondo, me parece a mí, ahora quizá diré una cosa que alguien no estará de acuerdo, pero que el promotor, en el fondo, el resultado más o menos le da igual, lo que quiere, el resultado estético. Sí, en un proyecto y obra el promotor pierde el control, de alguna forma. No puede entrar ni en los materiales, podría no entrar en los materiales, podría no entrar, o podría no tener entrada, porque ha firmado y hasta que no le acaben el proyecto y la obra y le entreguen la obra, pues no tendrá más, ¿no? En contratación privada yo creo que prácticamente no se usa, ¿no? Pero en fin, vosotros quizá tenéis más experiencia en esto. No, yo en contratación privada no conozco casos, la verdad. Pero a mí me parece un importante paso, y yo creo que el siguiente paso que puede dar nuestra administración pública es, como ya han hecho en Australia, como han hecho en Canadá, es pasar a IPD. O sea, porque yo tengo la impresión de que incluso con la ley actual de contratación pública es posible hacer IPD. Con un proceso como el que ha explicado Jesús, es decir, un proceso objetivo, con baremos objetivos, digamos, de selección del candidato de los candidatos para que luego se pongan a trabajar conjuntamente, ¿no? Pero eso ahora mismo, por ejemplo, el contrato que yo he liberado, el Leonardo IPD, solo es para contratación privada según la LOE en España. Si alguien quiere utilizarlo para adaptarlo también a la ley de contratos del Estado, pues fantástico, y tendrá todo mi apoyo. Bueno, esto es estupendo, claro. Pero bueno, ya hay una buena base. A ver. Muy bien. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Y bueno, está grabado. No hemos sido muchos los asistentes. Miguel Ángel, una última cosa es que, claro, es un lujo trabajar con un promotor como Jesús Vallarno. Ya. También hay que decirlo, es decir, o sea que llevas toda la vida trabajando con promotores, algunos saben del tema, otros no saben mucho. A ver, mi impresión es que nosotros en España al menos tenemos unos muy buenos arquitectos, unos muy buenos constructores, y quienes mejor tienen que hacer los deberes son los promotores. O sea, hay mucho promotor que sigue pensando en la promoción inmobiliaria como una especie de juego de póker, O sea, es decir, un juego de suma cero donde a ver cuánto gano yo y cuanto menos pague a los demás, mejor, ¿no? Por esa vía no se va. Yo cuando me encuentro con un promotor de estos no le aconsejo a IPD, no vayas por ahí, ¿no? No es para jugar al póker esto. Es decir, es para construir cosas que valgan la pena. Es para, por cierto, pasarlo bien, me parece, ¿no? Que algo es importante. Es decir, es para ir al trabajo con ganas, es para ir a las reuniones con ganas y no enfrentarte con nadie. Es decir, es un cambio. Yo ahora estoy en otro proyecto IPD que ya ha empezado y estamos terminando la etapa de validación. No paramos de aprender y de pasárnoslo bien, ¿no? Es decir, o sea, que en ese aspecto, ya digo, quien prueba esta miel no vuelve atrás. Pero hace falta un promotor como Jesús, ¿no? Y probablemente habrá otros que también querrán seguir, ¿no? Nada más. Me da gusto oír que hay por lo menos promotores como Jesús. Sí. Irán saliendo. Pero sí que es verdad, Pedro, no sé en la última edición del curso, pero casi todos los que vamos a esos cursos, la mayoría eran o de constructora
o arquitectos. Y promotoras, Pocas. pero bueno. Pues ahí es donde hay una gran labor a realizar, porque yo creo que ese es la génesis un poco luego de todo, ¿no? O sea, el promotor. Creo que los arquitectos y las constructoras estamos, yo creo en general, tú los decías antes, Jesús, bien dispuestos, y el promotor es el que debe un poco ser el motor de todo esto, ¿no? Oye, Sí. Pedro y Miguel Ángel, ¿tenéis experiencias, resultados ya concretos de ahorros de coste y plazo? No, es que todavía... de alguna obra terminada. No, es que no tenemos ninguna obra terminada. Es decir, ya digo, yo ahora mismo estoy en una que estamos en validación. Estamos terminando la etapa de validación. Como cabía esperar, durante la validación el promotor ha introducido... Una de las cosas buenas de la etapa de validación es que fija o limita las expectativas de alcance del promotor, ¿vale? Porque se le van ocurriendo cosas, ¿no? Bueno, tú las vas sumando y al final le dices, bueno, bien, nos habías dicho que tenías este dinero para hacer esto, pero resulta que quieres hacer esto otro, ¿verdad que tendrás que preparar más dinero o decidir si recortas o no? Esto es tremendamente formativo para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el contrato yo ahora mismo me parece que es la segunda o tercera versión beta, la que tengo liberada. A medida que vaya teniendo avances significativos, podré ir, y a medida que vaya teniendo aprendizajes o que me vayan llegando experiencias de gente que utilice el contrato, pues lo iré poniendo al día, ¿no? Para introducir las modificaciones que sé. De momento, hasta que no haya como mínimo uno, y yo creo que más, proyectos terminados por completo que se puede decir cómo han acabado y que hayamos llegado a la recepción, el contrato seguirá en versión beta, digamos, esperando sugerencias y mejoras de la gente, ¿no? Bueno, pues a ver si, no será pronto, pero de aquí a unos meses podemos contar las siguientes etapas de ese proceso. Yo creo que es un aprendizaje continuo, como dice Pedro. Y hasta que no nos enfrentemos a él varias veces, habrá muchas cosas que irán cambiando y posicionándose, ¿no? Pero desde luego tenemos claro que es el camino y también esta empresa que estamos ahora, como decía al principio, poniendo en marcha, pues partimos ya de la base de que los proyectos se harán de esta manera, no se harán, porque no queremos trabajar tampoco como hasta ahora, ¿no? Así que vamos a ver. Muy bien. Muchísimas Muy gracias, bien. Jesús y Pedro y Miguel Ángeles. De acuerdo, pues gracias a todos. Te envío un mensaje de respuesta, Miguel Ángel. Tocayo. Vale. Bueno, pues nada, seguimos en Así contacto y estamos en contacto. A ver a dónde llegamos con todas estas cosas. Muchísimas gracias a todos por estar. Venga, Adiós. abrazos. Venga, hasta luego. Chao. Hasta la próxima.